Todo lo que hemos estado aprendiendo por ya, un poco ya, creo que este mes que viene ya cumple un año de que hemos estado no solamente haciendo prédicas a través de Zoom y Facebook Live, pero también hablando específicamente desde la Biblia, el plan de Dios, el plan divino de Dios, desde el inicio de cómo Adán y Eva cayeron por el pecado en el jardín de Edén y todo lo que conocemos el día de hoy como el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Tanaj, está repleto, lleno de promesas de Dios de que yo voy a restaurar lo que se perdió. Yo mismo lo voy a hacer. Y el Antiguo Testamento está lleno de profecías, hemos visto varias. Y hablando sobre la cruz, cuando Jesús murió, casi todo el mundo sabe la historia. Hay demasiadas profecías. Cuando yo estaba preparándome para la prédica del día de hoy, estaba como que, oye, ¿qué elijo? Porque hay tantas profecías en el Antiguo Testamento sobre la muerte del Mesías. Entonces, solo para el día de hoy, más o menos yo decidí, ¿sabes qué? Voy a enfocarme en solo 3 partes. Ni siquiera todos son profecías, simplemente 3 partes de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, en donde Dios nos mostró un patrón, una figura, como una sombra de lo que viene. Ahora, para más o menos darles un poco de contexto, los judíos ya tenían un pacto con Dios, lo que llamamos el Antiguo Pacto. Y en ese pacto Dios quería estar cerca de su pueblo, pero como su pueblo estaba lleno de pecado y Él es completamente santo, Él no podía estar tan cerca de ellos porque si no, simplemente los iba a destruir. Así de simple. Entonces, esto era el dilema que Dios siempre tuvo por esta parte de la historia. Que Dios tiene este deseo en su corazón porque Él es amor por su naturaleza. Él quiere amar y quiere estar cerca del ser humano que Él creó en su imagen y semejanza con el propósito de amar y compartir esa relación. Entonces lo que Dios hizo, Él eligió un pueblo llamado Israel, los judíos. Y dijo, a través de este pueblo yo voy a venir al mundo y en vez de esperar que todo el mundo se ajuste a mi santidad, a mi perfección, mi gloria, yo mismo voy a ajustarme a ellos. Manteniendo santidad, dice la Biblia que Jesús fue como nosotros en todo menos el pecado. Entonces Dios se ajustó a nosotros. Pero antes de hacer eso, Él mandó al pueblo de Israel en el libro de Éxodo y Números que construyen esta cosa que se llamaba el tabernáculo. Para los que no saben, era una carpa enorme que fue construido con el propósito de tener la presencia de Dios físicamente dentro del pueblo. Podía estar ahí y entonces Dios era como un compromiso. Dios podía estar todavía físicamente con su pueblo, pero como en un estado restringido o protegido, para que su presencia no podía dañar a todo el mundo. Literalmente destruiría a todo el mundo. Como yo me acuerdo una vez que di la explicación, es la razón por la cual NASA nunca ha enviado una nave al Sol. Porque ni siquiera llegaría al Sol. La presencia, el calor intenso del Sol destruiría la nave antes de que llegue. La presencia y la santidad de Dios es así para nosotros. Cuando Adán y Eva fueron creados perfectos, podían estar en la presencia de Dios sin ser destruidos. Y al contrario, la presencia de Dios los alimentaba. Estaban felices y tenían un gozo incomparable estando con Dios y caminando con Dios en el jardín. Pero con el pecado nos separamos de Dios, que realmente literalmente es el fuente de la vida. Entonces eso trae muerte. Entonces Dios, siendo santo y nosotros no, si Dios se acerca de nosotros, seríamos destruidos. Entonces aún es dentro de este tabernáculo que después, en la época del rey Salomón, construyeron un templo para servir el mismo propósito. Que el pueblo podía todavía tener Dios ahí. Dios todavía podía estar en el medio de su pueblo, pero sin destruirlos. Y hasta pusieron una cortina enorme. Físicamente protegía a la gente de la presencia de Dios, pero también era un símbolo. Servía también como un símbolo de que tenemos a Dios acá en medio de nosotros, pero a la misma vez seguimos siendo separados de la presencia de Dios. Y eso era como un dilema triste, pero a la vez fue necesario. Entonces, en esta época, cuando Dios mandó esto, fue la época de Moisés. Muchos ya conocen la historia del Éxodo, hasta creo que prediqué una vez sobre eso. Y entonces, el momento más importante en toda la historia de los judíos, hasta mira, empezando ayer en la noche,
los judíos empezaron su celebración de la Pascua, lo que llamamos Passover en inglés. En el hebreo se llama Pesaj. Acuérdense de esa palabra, Pesaj. Esa es la Pascua. Entonces es una semana cuando se acuerdan de cuando Dios los liberó de esclavitud en Egipto. E incluso es tradición que el hijo le pregunta al padre, Padre, ¿por qué es esta noche diferente de todas las otras noches en el año? Y el padre respondía, porque una vez fuimos esclavos. Pero de ahora en adelante ya no lo somos. Entonces, para los que no saben la historia, les voy a resumir un poco. Dios mandó a Moisés a Egipto para decirle al faraón, deja que mi pueblo salga de esclavitud. El faraón 10 veces dijo que no. Entonces, cada vez que él dijo que no, Dios enviaba una plaga. Y más o menos se cambió de opinión el faraón, pero después su terquedad sobrepasaba su humildad. Entonces él decía, no, yo no os voy a dejar ir. La plaga final, que era la 10ª plaga, Dios le mandó a Moisés y a los israelitas, mira, esta última plaga no solamente va a afectar a los egipcios o a Faraón, esto va a afectar a toda la tierra de Egipto. Entonces, lo que yo necesito que ustedes hagan para protegerse del juicio de Dios es esto. Que agarran un cordero que tiene 1 año, mátalo y ustedes lo van a comer. Esta noche ustedes van a comer ese cordero como cena, pero yo quiero que ustedes tomen la sangre de ese cordero y lo pongan sobre las puertas de sus casas, cada uno. Porque en el hebreo dice que el ángel de la muerte, o sea, Dios permitió que este ángel de la muerte iba por toda la tierra de Egipto. Iba a matar al primogénito de cada familia, de cada casa. Y la única manera de protegerse es de que si ese ángel veía la sangre del cordero, eso era un símbolo, como una señal para este ángel que Dios estaba diciendo, esta casa yo lo estoy protegiendo, no lo toques. Y el ángel, siendo un demonio encima de eso, él tenía que obedecer el mandato de Dios. Entonces él sobrepasaba, por eso en inglés se llama pass over, pasar sobre la casa. Cada casa que tenía la sangre. Incluso dice unos egipcios, después de ver a Dios hacer 9 plagas, se dieron cuenta de que Yahweh, el Dios de los israelitas, era un Dios verdadero. Entonces ellos también hicieron lo mismo. También agarraron un cordero, lo mataron y usaron su sangre para ponerlo sobre sus puertas. Y funcionó. Esa noche dice que el juicio de Dios vino sobre todo el país de Egipto. Y cada casa que tenía la sangre fue preservada. Pero incluso el hijo del faraón murió porque él no escuchó lo que dijo Moisés. Y literalmente cientos y no miles de niños murieron esa noche. Pero eso es un símbolo, una figura de que la única manera de ser salvos del juicio de Dios es que tengas la sangre del cordero sobre tu casa. Y con eso, saben la historia de que con eso el faraón, viendo su propio hijo muerto, y él quizás reconociendo de que esto fue su culpa por su terquedad, él deja el pueblo de Israel huirse. Se van y se quedan atrapados en el Mar Rojo, pero Dios de nuevo los salva y literalmente ahoga todo el ejército egipcio para que el pueblo de Israel podía pasar sobre el Mar Rojo y podían entrar a la tierra prometida. Ahí Dios empezó su pacto, el pacto antiguo como conocemos el día de hoy con su pueblo. Pero les dio ese símbolo de que va a haber un día de que ustedes, mira, por ahora yo tengo este pacto con ustedes. Yo quiero estar en medio de mi pueblo, este pueblo de Israel, pero no puedo porque ustedes todavía están llenos de pecado. Entonces yo quiero que construyan este tabernáculo y en la época de Salomón yo quiero que construyan este templo para que yo pueda estar en medio de ustedes, pero a la vez separado. Y ¿cómo hacemos con el pecado? Porque queremos estar cerca de Dios, pero no podemos y no nos va a destruir. Entonces por un tiempo Dios permitió de que el pueblo de Israel hagan sacrificios. Y eso era uno de los propósitos del templo. Que traían cabras y ovejas y toros. Y la sangre de ese animal cubría temporalmente el pecado del pueblo, de cada persona. Pero Dios dijo desde el inicio, esto era una solución temporal. No era la intención de Dios que esto dure por siempre, porque un día, y por eso hablamos sobre lo que dijo Juan el Bautista, Dios iba a enviar su cordero, que no solamente iba a cubrir los pecados del mundo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Él dijo, miren ustedes al cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, no es como cuando entras a un cuarto y huele un poco feo, te pones el tss,
el spray para que huela un poco mejor. No, no lo estás cubriendo. Literalmente Dios va a eliminar y deshacerse del poder del pecado que tiene sobre nosotros. Y va a enviar su Cordero. Así lo dice muy claramente. Pueden ir en sus Biblias. Acá lo dice muy claramente en Hebreos capítulo 10, versículos 3 y 4. Cuando acá el autor está hablando a judíos, y todos saben muy bien sobre todo ese sistema de sacrificio, y dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabrios quite los pecados. Obviamente ustedes pueden seguir leyendo. Todo el libro de Hebreos habla sobre cómo Jesús es superior a todo lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de todo lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Pero eso no es la única vez que Dios mostró su plan. Ok, ya sabemos, desde la historia de Moisés y bajo este pacto, sangre está siendo derramada porque dice la Biblia de que en la sangre está la vida. Y como nosotros nos hemos separado de la presencia de Dios, literalmente el fuente de la vida, ahora Él nos dio vida originalmente. Entonces si nosotros no queremos estar con Él, lo debemos. Entonces para que nosotros no tendríamos que morir y tener que devolver esa vida a Dios, Dios permitió que los animales sean sacrificios como sustitutos. Por eso le llamaban sacrificios. Pero Dios tuvo un plan original desde el inicio. Mira, les voy a enseñar algo muy interesante. Esta es la historia en la cual voy a enfocarme más que todo el día de hoy. Yo creo que es la sombra más clara, eso sí, suena un poco irónico, pero es la sombra más clara que tenemos de cómo exactamente Dios redimió a la humanidad. Vayan conmigo, creo que todo el mundo ya conoce esta historia. Génesis capítulo 22 es la historia de cuando Dios probó a Abraham. Y es la historia de cuando Dios, mira, porque para los que saben la historia, Dios sí le había prometido y había también hecho un pacto con Abraham de que a través de él, a través de sus descendencias, él iba a bendecir a todo el mundo. Pero Abraham era un hombre viejo, anciano, y todavía no tenía hijos. Entonces, en un acto de desesperación, agarró otra mujer para poder tener un hijo a través de él. Y ella tuvo a este hijo que se llamaba Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Dios dijo, no, tú y Sara, tu esposa, tendrán un hijo. Y se cumplió la promesa de Dios y nació el que conocemos el día de hoy como Isaac. Pero en un sentido, mucha gente han observado de que Isaac en un sentido se volvió como en un ídolo para Abraham. Porque él se dio cuenta, este es el hijo que Dios me dijo que iba a tener y a través de él voy a bendecir a las naciones. Entonces Dios le tuvo que probar su corazón, pero a la vez Dios quería que él sienta lo que él siente. Abraham es único en toda la historia de la Biblia en que es una de las únicas personas que podía llamar a Dios amigo. Dios mismo dice, Abraham, mi amigo. ¿Cuántas personas en toda la historia pueden decir eso? Entonces, siendo amigos, él quería que él entienda su plan, porque obviamente Abraham vivió más de 2000 años antes de Cristo. Entonces no iba a ver cómo exactamente Dios iba a cumplir su promesa, pero quería también mostrar para nosotros cómo Dios se siente, Dios el Padre, cómo arde su corazón como Padre. Entonces no voy a leer todo el capítulo, voy a resumir nomás, pero ustedes pueden leerlo en sus casas. La historia empieza con que Dios le habla a Abraham y le dice, yo quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, Isaac, quien tú amas. Yo quiero que lo lleves al monte de Moriah. Yo quiero que lo ofreces ahí como holocausto, como sacrificio a mí. Y no protesta. Eso es algo muy interesante que Abraham no pelea. Oye, ¿cómo puedes decir eso? Él dice en la Biblia que el próximo día él tomó a su hijo, unos siervos, lo pusieron todas las cosas que necesitamos sobre un burro y viajaron por 3 días al monte de Moriah, que, algo interesante, hasta el día de hoy existe, es la ciudad de Jerusalén el día de hoy. Y cuando llegan a la montaña, Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí nomás, mi hijo y yo subiremos al monte y ofreceremos a Dios un sacrificio. Después volveremos. Algo muy interesante, dice, nosotros, mi hijo y yo, vamos a subir y ambos vamos a regresar a ustedes. Esperen acá nomás. Dicen, ok, perfecto.
pero Dios le dijo que sacrifica a su hijo. Entonces, ¿cómo puede decir que él y su hijo van a regresar? Vamos a ver eso en un momento. Y ahora, me encantan los detalles que pone la Biblia. Dice acá, mira, esto de nuevo, como les dije, esto es Génesis capítulo 22. Mira, desde el versículo, el versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes, como les acabo de decir. Dice acá el versículo 6: tomó Abraham la leña del holocausto, otra traducción dice la madera para el sacrificio, y lo puso sobre Isaac su hijo. Entonces específicamente dice que este padre puso la madera que se iba a usar en el sacrificio sobre su hijo para que él lo cargara allá arriba de la montaña. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8. Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, y edifició ahí el altar, hecho de piedras, y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de mí. Increíble. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció a este animal como holocausto en lugar de su hijo. Entonces Abraham llamó a este lugar con el nombre El Señor proveerá, porque se dice hasta hoy: en el monte del Señor, acá en Jerusalén, lo que ahora conocemos como Jerusalén, Dios proveerá. Ahora, para los que ya más o menos están familiarizados con la historia de cuando Jesús murió, ahora todo más o menos increíble. Esto es una figura perfecta, una sombra perfecta de la crucifixión de Jesús. Lo increíble que vemos acá, dice, es la historia de que a este padre, y Dios quería que sintiera lo que él siente. Su único hijo, le dice Dios específicamente: yo quiero que tomes a tu único hijo, quien tú amas. Literalmente para ti es la persona más importante, y yo quiero que tú lo sacrificas. Entonces Abraham no protesta, pero uno puede sentir más o menos ese dolor. Ay, mi hijo. Pero siendo amigo de Dios, Abraham pudo decir a sus siervos: nosotros dos vamos a subir a la montaña, pero luego nosotros volveremos a ustedes. Nos dice mucho después en el Nuevo Testamento de que la razón por la cual Abraham dijo esto es porque él tenía fe de que aun si él sacrificaba a su hijo, Dios igual iba a seguir cumpliendo su promesa. Él conocía a un Dios que no miente. Si Dios le hizo un pacto, le hizo una promesa, lo iba a cumplir. Aún, si tenía que matar a su hijo, dice la Biblia que él tenía la fe de que Dios podía resucitar a su hijo. Para que él pudiera completar esta tarea que Dios le había dado, pero igual siguiendo cumpliendo la promesa. Y para nosotros los cristianos la resurrección no es algo tan nuevo. Hay historias hasta en el Antiguo Testamento de gente que murieron y resucitaron por el poder de Dios. Pero antes de la época de Abraham, tú no encuentras ninguna historia de alguien que resucitó de entre los muertos. Entonces ves la fe increíble que tuvo Abraham, la confianza de que aun si Dios manda que él mate a su hijo, y él tenía el poder y la autoridad para resucitarlo. Entonces vemos acá de que Abraham
mira, esta figura perfecta de que tiene esta fe y pone la madera, lo que se iba a usar en el sacrificio, pone la madera sobre los hombros de su hijo. Y su hijo lo carga por la montaña. No sé si está empezando a verse un poco familiar. Carga la cruz. El Hijo de Dios también subió por una montaña. Y él tuvo que cargar la cruz, la madera que se iba a usar en el sacrificio. Y algo más interesante todavía, porque obviamente en el momento Abraham estaba pensando en el sacrificio de ahora, de que Dios le está mandando a hacer este sacrificio, que es su hijo, Isaac. Pero cuando Isaac le pregunta, oye, tenemos la leña y tenemos el fuego, todo lo que necesitamos para el sacrificio, menos el cordero, menos el animal que va a ser sacrificado, ¿dónde está? Y Abraham podía haber respondido con simplemente siendo honesto, bueno, tú lo vas a hacer. O simplemente, encontraremos uno por ahí. O ya coordiné con alguien para que ya haya un animal ahí arriba. Él dice algo muy interesante. Él dice que Dios mismo proveerá por sí un cordero. Por eso ahora dice al final de todo ese pasaje que hasta el día de hoy en ese monte, fue un dicho de los judíos, sobre este monte Dios va a proveer el cordero. Ese mismo día Dios proveó un animal, una oveja macho que se había quedado atracado por sus cuernos, pero no era un cordero. Entonces, Abraham siendo profeta, ¿él profetizó mal? ¿O había un significado mucho más profundo de lo que estaba diciendo? Porque lo increíble que vemos de Dios en la historia de Jesús y su crucifixión es de que Dios le estaba mostrando a Abraham, esto es lo que yo voy a sentir. El dolor de que para salvar al mundo, para redimir la creación hacia mí, mi hijo, Dios el Hijo, iba a hacerse carne como tú y yo, vivir una vida perfecta que tú y yo deberíamos haber vivido, pero que nosotros elegimos no vivir y por eso merecemos la muerte. Esto es el Evangelio. Dice la Biblia muy claramente de que el pago o la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces Dios, para salvar a la humanidad, iba a tomar a su Hijo y ofrecerlo como sacrificio. La diferencia, siendo de que cuando su Hijo llegó a ese monte, y lo que llamamos Gólgota, y cuando Él fue puesto sobre la leña también, Jesús fue echado sobre la madera. Esta vez cuando levantaron la mano para poner los clavos, Dios no lo paró. Y Dios permitió que mataran a su único hijo. Ahora todo tiene sentido con el famoso Juan 3:16, que Dios entregó a su Hijo por amor, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero puedan tener vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. Es así de simple. Y vemos a un Jesús en la cruz, colgado ahí, sufriendo de una manera increíble que jamás tú y yo vamos a poder entender. Hay un montón de profecías hablando solamente sobre su sufrimiento. El más famoso de todos ellos tiene que ser Isaías 53, despreciado y rechazado por todos los hombres. Pero aún a pesar de todo eso, no abrió su boca. Y Él dio su vida como un cordero siendo sacrificado. Y también cuando Jesús estaba en la cruz, Él clamó, y mucha gente lo malinterpreta en que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchos asumen de que Jesús estaba quejando. Pues del dolor, ¿quién no va a quejar? Era una tradición judía, antes de que existieran los capítulos y versículos, como yo digo Salmo 23 o Salmo 103, todo eso. Para los judíos tú tenías que decir la primera frase de un salmo para que la gente pudiera entender lo que estabas diciendo. Por ejemplo, un rabí, si quería enfocarse sobre Dios protegiéndonos, él diría, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces toda la gente escuchando decían, ok, ya sé de qué salmo está hablando. Este es Salmo de David, que dice que Dios es nuestro pastor, que nos cuida. O que bendiga alma mía al Señor. Eso es lo que conocemos el día de hoy como Salmo 103. Es un salmo de alabanza y hablando sobre cómo Dios es misericordioso y bondadoso. Entonces
Jesús también, siendo también un rabí, desde la cruz estaba dando un estudio bíblico. También él estaba diciendo al pueblo, el día de hoy, así como hizo en Lucas 4, el día de hoy se está cumpliendo profecía. Estaba diciendo con eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él lo estaba tomando directamente en lo que el día de hoy conocemos como Salmo 22. Para ustedes que nunca han escuchado este salmo, se van a quedar impactados por el detalle que Dios pone acá. El rey David escribió este salmo y él vivió un poco más de 1000 años antes de Cristo. Increíble. Y puedes leer todo el salmo que empieza con eso, con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero algo muy interesante, incluso en una época, 1000 años antes de Cristo, antes de que existiera la crucifixión como un método para ejecutar a la gente, el versículo 16 dice esto: porque perros me han rodeado. O sea, David está hablando de la perspectiva del Mesías, porque el Mesías iba a ser un descendiente de él. Perros era un término derogatorio para hablar sobre los gentiles, la gente que no eran judíos. Me ha cerrado cuadrilla de malhechedores. Y mira, me lanzaron, algunas traducciones dice me apuñalaron o me hirieron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan y se repartan entre sí mis vestimentos y sobre mi ropa echan suertes. Ahora ustedes pueden seguir leyendo todo el salmo, pero esos detalles, increíblemente como Dios desde, mira, más de 1000 años antes, eso es exactamente lo que pasó con Jesús, que él fue rodeado por, para la perspectiva judía, perros. Los judíos no mataron a Jesús. Caifás lo condenó a la muerte, pero ellos mismos le dijeron a Poncio Pilato, que era el gobernador romano, nosotros no tenemos la autoridad para ejecutar a este hombre. Necesitamos que ustedes, los romanos, gentiles, lo matan. Y eso es exactamente lo que hicieron. Entonces Jesús desde la cruz, observando todo lo que sucedía alrededor de él, mira, aún ese detalle pequeño, que hasta sus ropas iban a tirar para que alguien lo ganara. Eso para nosotros, ¿para qué incluyes este detalle? ¿A quién le importa? A Dios sí le importan los detalles. Detalles tan chiquitos como esto de que pone la madera sobre su hijo para que lo cargara sobre la montaña. Este detalle de que específicamente sus manos y sus pies serían lanzados, apuñalados por clavos en este sentido, y sus ropas tomados por la gente, por las mismas personas que lo están matando. Y obviamente yo estoy segurísimo que ustedes han visto películas sobre la muerte de Jesús, pero entiendan de que aún en su muerte Jesús sabía muy bien qué era su misión, y él quería asegurarse de que todas las profecías, todo lo que conocemos el día de como el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en él. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús dice de que Jesús se dio cuenta de que todas las profecías se habían cumplido. Y con eso él pudo decir con sus últimas palabras, y es algo increíble. En Juan vemos de que Jesús dice palabras específicas como sus últimas palabras. Mateo no lo dice específicamente, solo dice de que Jesús clamó en voz alta, gritó de júbilo literalmente desde la cruz, y con eso expiró y entregó su espíritu al Padre. Entonces Mateo dice que él gritó algo antes de que él muriera, y Juan nos dice qué exactamente él gritó. Y él gritó, mira, en este contexto, ya sabiendo que todas las promesas de Dios se habían cumplido, y ya Dios logró el pago por el pecado, destruyendo la autoridad, esclavitud que el pecado tuvo sobre nosotros. Por eso se preguntaba, ¿por qué es esta noche tan diferente? ¿Por qué ahora para nosotros los cristianos, el Viernes Santo, como lo llamamos, nuestra Pascua, por qué es tan diferente este día entre todos los otros días del año? La respuesta es bien simple. Es la respuesta que han estado dando por miles de años. Porque antes todos nosotros fuimos esclavos. No a ningún faraón. Todos nosotros fuimos esclavos al pecado y la muerte.
Pero desde este día que el Cordero de Dios fue sacrificado, ahora tú y yo ya no somos esclavos más. Ahora tú y yo somos libres por la sangre del Cordero de Dios. Entonces por eso Jesús gritó sus últimas palabras antes de expirarse. Ustedes no saben cómo alguien muere por crucifixión. Muere asfixiado. Con la justa podía hablar Jesús. Usó sus últimas palabras unas horas después para poder darle salvación al criminal que estaba a su costado, para decirle, hoy mismo, con la justa podía hablar Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Y con la última gota de fuerza que tenía Jesús en esa cruz, pudo decir, ¡consumado es! Y con eso dice que entregó su espíritu al Padre. Y el poder de este sacrificio dice que toda la tierra tembló. Literalmente hubo un terremoto. Las piedras se partían en dos. Y todos ustedes se acuerdan de ese velo que separaba el pueblo de Dios de la presencia de Dios para protegerlos. Dice que desde arriba hacia abajo se rayó. Oye, entonces, ¿por qué todo el pueblo no cayeron muertos? Porque ahora Dios mismo abrió el camino. Ahora Dios ya no tenía que estar separado de su pueblo. Porque este Cordero de Dios tomó sobre sí mismo, no solamente cubrió, Él tomó los pecados del mundo sobre sí mismo. Para que tú y yo podamos tener esa santidad, esa justicia que Cristo tuvo toda su vida. Eso es el gran cambio que conocemos el día de hoy. Y vamos a empezar a ministrar con música en este momento. Pero eso es el gran cambio. Eso es la historia de la salvación. De que Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo nunca podríamos haber vivido. Porque éramos esclavos al pecado y la muerte. Entonces, lo que Dios hizo fue hacerse un ser humano como tú y yo. Como dice Juan 1, que el Verbo, quien era Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria que viene desde el Padre, lleno de gracia y misericordia. Entonces eso es el cambio para cada persona que está viendo esto. Yo sé que esta es la época cuando casi todo el mundo entra a prédicas o van a la iglesia porque, bueno, es Pascua. Obviamente voy a ir a la iglesia. Yo no quiero que pase esta oportunidad. Yo quiero que para toda la gente que estén viendo esto, comparten esto, por favor, porque este mensaje es importante. Probablemente el mensaje más importante de todo el año. De que cada persona en el pecado, dice la Biblia, es un esclavo. Si tú vives una vida de pecado, eres un esclavo, una esclava al pecado. Pero el precio por tu redención, como lo dice la Biblia, ya fue pagado en la cruz. Esta es nuestra esperanza y nuestra... ¿Para qué siempre estamos dando las gracias a Dios? ¿Por qué siempre decimos que Él es digno de nuestra adoración y alabanza y dedicamos nuestra vida? Porque Dios dio su vida. Dice la Biblia, mira, todos han escuchado sobre que la sangre de Jesús, amén, la sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder para sanar y para liberar. Pero dice la Biblia claramente de que si Jesús es Dios, Dios mismo pagó por la humanidad con su propia sangre. Es así de simple. Y obviamente el milagro más grande, el propósito más grande de todo lo que hizo Jesús, incluyendo su muerte, era para nuestra salvación. Para limpiarnos y para sanarnos de esta enfermedad que se llama el pecado y la muerte. Pero Jesús también, por su sangre, como dice Isaías 53, de que por sus llagas, por su sangre derramada también nosotros fuimos sanados. O sea, mira, incluso hasta el día de hoy, 2000 años después, tenemos autoridad y tenemos el privilegio, siendo hijos y hijas de Dios, para ser sanos en este mundo también. Mira, como les dije, lo más importante es la salvación. Que alguien que está muerto en el pecado, pueda tener nueva vida, vida eterna por lo que dio Jesús. Y vamos a aprovechar ahora para adorar y también para orar. Esto es, mira, voy a empezar con esto, con la oración de fe para cada persona que nunca se ha arrepentido de sus pecados. Ya, si han escuchado este mensaje, ya saben muy claramente de que tu pecado te separó de la presencia de Dios y no hay nada que tú podrías haber hecho para de nuevo ganar ese favor de Dios. Por tus propias fuerzas, tus buenas obras, no importa cuántas buenas obras tú tienes en tu vida, tú no puedes ganar
el favor de Dios. Entonces Dios vino a ti y Él dio su vida en la cruz. Es algo muy interesante que vemos, y hasta creo que fue San Agustín que lo dijo, de que el ser humano comió de un árbol y a través de comer eso, Él fue dado al pecado y la muerte. Pero ahora en el Espíritu podemos comer la fruta de otro árbol y a través de comer esta fruta podemos tener vida eterna. Entonces en este momento cada persona puede orar, arrepiéntanse ante Dios, digan: Dios, Señor Dios, Padre, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador, una pecadora. Y ustedes ya saben muy bien lo que tienen que decir, no tengan que repetir lo que yo digo como un robot. Ustedes arrepiéntanse ante Dios, humíllense ante Dios, digan lo que tienen que decir. Esa es la declaración de fe. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados y de que al tercer día resucitó para darme vida eterna. Espíritu Santo, obra en mí, ven a mi corazón, lléname para que yo pueda ser un cristiano hoy, un pequeño Cristo, para decirle a todo el mundo sobre la grandeza y la misericordia y el amor incondicional de mi Dios. Yo doy mi vida para mi Dios porque mi Dios dio su vida para mí. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia.